Bienvenidos al canal Geometría Grupo Literario, un canal para adentrarse en la literatura. Les saluda Raúl Carcaño Loesa, soy poeta y narrador. En nuestra charla de hoy vamos a platicar un poco acerca de hechos curiosos, anécdotas, dichos y en general aspectos muy poco conocidos acerca de la vida de 3 o 4 autores de diferentes épocas. Eso con la finalidad de conocerlos un poco más, ya no como escritores, sino como personas. Y conociendo algunos aspectos de su personalidad, pues podemos comprender un poco mejor su obra. Vamos a empezar con este gran escritor irlandés de nombre James Joyce, que está considerado como uno de los grandes representantes de la corriente literaria conocida como modernismo anglosajón. Joyce es conocido en la historia de la literatura por obras como Ulises, por su colección de cuentos intitulada Dublineses y también por una novela de tintes autobiográficos intitulada Retrato de artista joven, desde luego, entre otras obras. Bueno, una parte curiosa de la manera de ser de James Joyce la encontramos en el hecho de que a él le gustaba mucho escribir y mandarle cartas que podríamos considerar explícitas, cartas incluso subidas de tono, cartas atrevidas a una muchacha de nombre Nora, que primero fue su amante y luego sería su esposa. De lo que no se habla mucho o de lo que no se da a conocer mucho es el hecho de que James Joyce tenía una gran fijación por las flatulencias de su amada Nora. De hecho, en uno de sus manuscritos dice claramente lo siguiente: creo que yo podría distinguir, dice Joyce, una flatulencia de Nora en cualquier lugar, incluso en un cuarto lleno de personas disparando flatulencias. ¿A qué se debe esto? Dice él, se debe principalmente al hecho de que las de Nora son distintas. Las de Nora tienen lo que él llamaba un sonido bastante femenino que las distingue de las flatulencias de otras personas que Joyce consideraba que eran fuertes y húmedas. De ese nivel era la obsesión que Joyce tenía por las flatulencias y que son una parte muy particular y una parte poco conocida de la vida de este gran escritor. Bueno, vamos a platicar un poco ahora acerca de este también enorme escritor que fue Francisco de Quevedo. Fue concertista y fue también un gran representante de la literatura del siglo de oro español, y él pasó mucho a la historia de la literatura por su poesía satírica, por su poesía burlesca. En torno a él hay una anécdota muy simpática en la que se cuenta que en una ocasión Quevedo estaba reunido con varios amigos y en algún momento de la plática uno de ellos le dice a Quevedo: a que no te atreves a decirle a la reina que es coja, o sea, que no te atreves a recordarle el problema de cojera que padece. Quevedo se le quedó viendo y le dijo: no, sí me atrevo, claro que me atrevo. Los amigos no le creyeron y entonces terminan haciendo una apuesta. Quevedo diciendo que sí lo va a hacer y los amigos diciendo que no lo va a hacer. Así las cosas, unos días después
durante una recepción en la corte, Quevedo llega con 2 ramos de flores, pide ver a la reina, lo pasan con ella, se presenta, la saluda y con toda naturalidad y formalidad le dice: entre rosas y claveles, su majestad escoja. Y con con ese chispazo de ingenio, Quevedo logró ganar la apuesta, ya que diciéndole o utilizando ese lenguaje sencillo, pero ese lenguaje a la vez cuidado y esa manera tan elegante de hablar, que pudo decir lo que quería sin que la reina se diera cuenta. Entonces eso es algo que pues también nos puede servir a nosotros para darnos cuenta que podemos decir cualquier cosa, pero siempre con cierta forma, con cierto estilo, como lo hizo Quevedo en este caso. Bien, continuando con esto de las anécdotas, vamos a platicar ahora un poco acerca de este gran escritor francés que fue Alejandro Dumas padre. Fue novelista, fue dramaturgo y es conocido en la historia de la literatura por obras como Los Tres Mosqueteros, El Conde de Montecristo y también 20 años después, entre muchas otras obras, entre novelas históricas y obras de teatro. De Alejandro Dumas se sabe que pues era un detractor del matrimonio, un detractor completo del matrimonio, porque aunque él se casó en 1840 con una artista de nombre Aida Ferrer, solo estuvo casada con ella 6 años, pero a lo largo de esos 6 años, pues Dumas tuvo pues varias amantes de las que resultaron al menos 4 hijos ilegítimos. Uno de ellos fue Alejandro Dumas Jr., igual escritor como su padre y autor de La Dama de las Camelias. En el caso de este muchacho, su mamá fue pues una amante de su padre, que fue la costurera de nombre Catherine Libay. Bueno, todo esto nos muestra entonces que pues ante esa ideología y esas actitudes ante el matrimonio, pues Dumas tenía opiniones pues bastante pobres acerca de esta institución. Una de las tantas cosas que Dumas diría acerca del matrimonio es la siguiente. Él decía que para él el matrimonio era una carga tan pesada que hacían falta 2 personas para llevarla. Y a menudo, decía él, y en ciertos momentos, pues se necesitan hasta 3 o se necesita una más. Con lo cual nos viene a demostrar, al decirnos que se necesita una más, que él no estaba satisfecho con su pareja y buscaba otras. Bueno, eso es en cuanto a Alejandro Dumas. Ya para terminar, vamos a recordar un poco algo de este gran escritor ruso que fue León Tolstoy, conocido en la literatura por obras como La Guerra y la Paz, Ana Karenina o La muerte de Iván Ilich, entre otras. Bueno, se sabe una anécdota de la vida de Tolstoy en la que se señala que cuando estaba escribiendo Ana Karenina, en cierto momento le pide a su esposa Sofía que por favor le escribiera en un papel todas aquellas palabras que el propio Tolstoy le había dicho a Sofía en el momento en que fue a pedir su mano. Pues Sofía como que se sorprende, pero bueno, lo hace y un tiempo después le entrega a su esposo
pues el papel con las palabras que ella recordaba que le había dicho cuando pidió su mano. Se dice que Tolstói tomó ese texto o esas palabras de Sofía y las transcribió a la novela de Ana Karenina, particularmente en la parte en donde se habla o se muestra una declaración amorosa entre dos de los personajes. Esa es una de las anécdotas. Hay otra que dice que Tolstói era una persona que acostumbraba pues ser muy meticuloso y era una persona que revisaba mucho y a detalle sus manuscritos y si era necesario los reescribía las veces que él considerara. Tolstói tenía en su esposa Sofía a su copista, o sea, quien le escribía los textos, y también Sofía era su más férrea editora. Se sabe que como resultado de esas revisiones constantes y de esas correcciones que Tolstói acostumbraba a hacer a sus manuscritos, se sabe que Sofía tuvo que copiar a mano al menos 7 veces el manuscrito de La Guerra y la Paz. Y si recordamos la extensión y el tamaño de esa novela, pues ya nos podemos imaginar el gran trabajo que Sofía hizo al transcribir 7 veces esa novela, que podríamos llamar novela río por su extensión, para que al final su marido pudiera editarlo. Bueno, pues con esto concluimos nuestra charla de hoy. Ya hemos hecho un muy breve recorrido acerca de algunos aspectos de la vida de estos escritores, algunos aspectos muy poco conocidos, pero que no dejan de ser interesantes y que nos hablan mucho de quiénes eran ellos como personas, que eso es lo más importante. O sea, saber que quién es la persona que escribe este texto. Más allá de la historia que nos diga, también es bueno saber quién es esa persona que está detrás de ese texto. Y eso pues nos va a ayudar, como dije al principio, a conocer y a comprender mejor la obra del autor que estemos leyendo. Bueno, pues no olviden suscribirse a nuestro canal, toquen la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos. Y pues muchas gracias por su atención. Nos vemos muy pronto.